¿Qué tal está el ambiente de fresco? ¿Así nomás? ¿Está así nomás? ¿Te hace calorcito? Sí. Buen día. ¿Cómo estamos? Me ha sido primaria nomás, pero con ganas de aprender ahora. Bueno, hoy, hoy legalmente va a ser un poco de repaso realmente para ustedes, porque vamos a tocar temas que cotidianamente ustedes hacen, pero solamente que le voy a mostrar una forma estructurada. Tal vez lo hacen lo diariamente, pero hoy capaz son conscientes de que lo hacían, ¿verdad? Tito, ahí está. Hoy vamos a tratar varios temas, entre ellos lo que son las agrupaciones políticas. Esto solamente también es explicativo, no hay ningún fanatismo de por medio, pero es ilustrativo, ¿verdad? Seguro conocen o todos o la mayoría por lo menos de estos logos de estas agrupaciones políticas, partidos y movimientos. Para entender qué son las agrupaciones políticas en el Paraguay, debemos conocer mínimamente estos 5 textos: la Constitución del Paraguay, la Ley 635, la Ley 834, la 6318 y la 6501. Por supuesto, en la Constitución está la competencia de la justicia electoral y las funciones. En los siguientes textos van a encontrar los requisitos de fundación, de la organización, funcionamiento y extinción de las agrupaciones políticas, forma de inscripción, tareas preparatorias, alcance de reconocimiento, tipo de candidaturas, la 6318, que es la que incorpora las listas cerradas desbloqueadas, y la 6501, que es la ley de financiamiento político. ¿Hasta ahí todo bien? Ustedes tienen su usuario en la plataforma. Bueno, entonces lo que dimos ayer, más lo que vamos a dar, voy a pedir que suban para que tengan estos materiales. Haciendo un poco de historia sobre lo que son las agrupaciones políticas, tenemos que allá por el siglo XIX, después de la Guerra Grande del 70, hubo mucha inestabilidad en el país. Y los hombres de bien en ese momento, los intelectuales, se reunieron, analizaron y crearon lo que hoy son los dos partidos tradicionales. Creo que uno fue en junio y otro fue en septiembre, ¿verdad? Partido Liberal y Partido Colorado. ¿Por qué el 18 de octubre es el PLRA? Ah, no, bueno. El Partido Liberal en ese momento, que no es el PLRA de hoy, se se fundó en junio y el Partido Colorado en septiembre. Después, haciendo un poco más de historia, en 1936 se funda el Partido Febrerista. Tenemos el 1960 el Partido Demócrata Cristiano, en 1985 el Partido Humanista Paraguayo, 87 el Partido Blanco Partido Nacional, en el 91 el Partido Encuentro Nacional, en el 2000 el Partido País Solidario, en el 2007 el Partido Socialdemócrata y en el 2007 el Partido Demócrata Progresista. Después tenemos varios más, ¿verdad? Pero pasa un poco de historia, cómo se fueron dando la participación y la agrupación de ideologías para entrar en política en el Paraguay. ¿Quién me puede ayudar aquí con, dentro de la Constitución de la República del Paraguay tenemos algunos artículos que hablan, antes que nada, ¿quién me puede decir por qué son muy importantes las agrupaciones políticas, ya sea partido o movimiento, en el Paraguay?
Está bien. Vos también lo que dijiste está muy bien. ¿Puedes repetir? Yo le puedo ser muy tradicional, muy conservador, muy cuadrado, pero para mí lo que es la familia es a la sociedad, los partidos, los movimientos es a la política y a la democracia. ¿Se entiende bien, verdad? La base, entonces serían las agrupaciones políticas, serían la base de la democracia, en mi entender. Y ahora, ¿quién puede ayudar en el artículo 124? De la naturaleza de las funciones de los partidos políticos. Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el pluralismo, concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental, municipal, y la formación cívica de los ciudadanos. Artículo 125. Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos o movimientos políticos para concurrir por métodos democráticos a la elección de las autoridades previstas en la Constitución y en las leyes, así como la orientación de la política nacional. La ley reglamentará la constitución y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos a fin de asegurar el carácter democrático de los mismos. Solo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos políticos en virtud de sentencias. Después vamos a entrar en detalles, pero no hay mucho que decir porque esto está en la Constitución, ¿verdad? Artículo 126 de las prohibiciones a los partidos. Los partidos y los movimientos políticos en su funcionamiento no podrán recibir auxilio económico, directivas o instituciones o organizaciones o estados extranjeros, establecer estructuras que directa o indirectamente impliquen la organización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político y constituirse con fines de sustituir por la fuerza del régimen de libertad de democracia o de poner en peligro la existencia de la república. Ustedes saben lo que es el financiamiento político, o sea, lo que es aporte y subsidio, aporte estatal y subsidio electoral. Manejan, evidentemente, los conceptos. ¿Están de acuerdo de que los partidos y movimientos reciban dinero del Estado? ¿Por qué? Nosotros como funcionarios entendemos la importancia de ese dinero que reciban estas agrupaciones y después vamos a entrar en detalle para qué reciben también. Pero le aseguro que nuestra función también, y más como registro que estamos siempre en contacto permanente con la comunidad, de hacerle entender al ciudadano común justamente del por qué deben recibir este apoyo, porque para ellos y la mayoría de la ciudadanía dice por qué tiene que venir plata del Estado a estos corruptos, a estos ladrones. Entonces nosotros también, una de nuestras funciones como centro cívico es la de concientizar a la ciudadanía de la importancia del mantenimiento de las agrupaciones políticas. ¿Se entiende, verdad? Nosotros sí como funcionarios somos conscientes de que es bueno que ellos reciban justamente para no estar recibiendo como hay países, Venezuela, Bolivia, que eliminaron el aporte estatal y abrieron la cancha para eh, aportes
privados, y ahí está el resultado. Entonces, de esta manera, es una forma que el Estado también controle todo el manejo del dinero de las agrupaciones políticas. Y por suerte también, y por supuesto sabemos que uno de los precursores y más entendidos en el tema de financiamiento político es nuestro actual presidente, el doctor César Rosell, ¿verdad? Medio que ahí vino hoy. El mismo debe comprender elecciones competitivas que garanticen condiciones mínimas de libertad para la participación política, ya que por debajo de un determinado nivel de garantías, el proceso electoral no se puede considerar un instrumento de realización de la representación. Uno de los pilares de la democracia es la participación. Uno de los pilares de la tranquilidad política es la participación. Y por supuesto que existan garantías de un buen proceso electoral. Fundamental, por supuesto, cada funcionario de la justicia electoral, desde la elaboración del calendario hasta la proclamación, sabemos que somos primordiales nosotros en todo ese trayecto, ¿verdad? Yo, Martín Cáceres, puedo venir a la justicia electoral y digo, me quiero candidatar a presidente de la República. O sea, un día me levanto y digo, hoy quiero ser candidato a presidente, vengo a la justicia, me voy a los tribunales y digo, me quiero escribir. ¿Puedo? Ok, justamente porque eso es lo que dice nuestra Constitución y la ley, ¿verdad? Solamente podemos presentar candidaturas a través de estas agrupaciones, partidos políticos, movimientos políticos y a través de acuerdos jurídicos que son las alianzas electorales y las concertaciones que vamos a ver uno a uno ahora. También tenemos que entender que hay dos tipos de candidaturas a nivel nacional, las unipersonales y las plurinominales. ¿Quién me puede decir cuáles son las unipersonales? No, no, no como colegio. Una persona nomás que me... Esos tres. Y los plurinominales, después. Y falta Junta Municipal, de los cuatro. Tenemos que entender también que en la ley existen en Paraguay dos periodos electorales, nacional y municipal. El nacional es generalmente entre abril y mayo, por ley, y el municipal es entre octubre y noviembre. En nacional se eligen 6 candidaturas y puse anteriormente 7 por lo que dijo él que antes teníamos el Parla Sur. Les cuento también entre paréntesis, en algún momento de mi vida yo me candidaté y tuve 42.000 votos. Y justamente fue a Parla Sur. Por ahí si alguien me vio en la tele o algún cartel o decían de dónde me conocen, bueno, es de eso. En las municipales se eligen 2 candidaturas que son intendente y junta municipal, y en la nacional se eligen más de 746 ya hoy, esto es versión 2023, 21, perdón. ¿Alguien también puede decirme cuál es la función de la justicia electoral dentro de estas elecciones? Bueno, voy a replantear. Si bien estas son los dos periodos electorales, sabemos bien que previamente a estas elecciones existen
internas partidarias. En las internas partidarias, la justicia electoral es solamente apoyo logístico, apoyo de recursos humanos, apoyo técnico. La justicia electoral no tiene injerencia en ninguna fase de las internas de esa agrupación, y mucho menos poder decisorio en cuestiones de crisis o de resultados, ¿verdad? De ninguna manera, porque son independientes y privados. Eso sí, en las municipales ya netamente o generales, el que toma la batuta es la justicia electoral, a través, por supuesto, de todas sus entidades y funcionarios. Este cuadro lo elaboró justamente el doctor César Rosell y explica muy bien la situación de estas cuatro agrupaciones en cuatro estadios, en lo que es la extensión, la duración, el tema de miembros y cómo se financian. Para los partidos políticos, extensión quiere decir alcance, ¿verdad? Los partidos políticos tienen una extensión o un alcance de nivel nacional. Los movimientos pueden ser distritales, departamentales y nacionales. Las alianzas también pueden ser distritales, departamentales y nacionales, y las concertaciones también pueden ser distritales, departamentales y nacionales. La duración quiere decir su periodo de vigencia o de vida. Los partidos al crearse son de vida indeterminada. Por supuesto, hay su proceso de extinción o de caducidad que vamos a ver también más adelante, pero una vez que se crea, es indefinido su durabilidad, ¿verdad? Los movimientos fenecen al día siguiente de la elección, o sea, al día siguiente de la elección para la cual fue creada. También las alianzas al día siguiente y la concertación según resultados en los cargos plurinominales, en este caso específico del Senado. Los miembros para los partidos son llamados afiliados, para los movimientos son llamados proponentes o simpatizantes. Las alianzas solamente se puede hacer entre partidos y las concertaciones sí se puede hacer entre partidos y movimientos. El financiamiento, o sea, el dinero que recibe el Estado, estas agrupaciones, los partidos reciben aporte y subsidio, aporte estatal y subsidio electoral. Los movimientos reciben solamente subsidio electoral, las alianzas aporte y subsidio y las concertaciones aporte y subsidio. ¿Quién me puede explicar brevemente qué es el aporte estatal y qué es el subsidio electoral? Bueno, así mismo como dicen. Aportes son, los aportes son para el manejo que tienen de los partidos. Y los subsidios son los que reciben de acuerdo a los votos de esa elección. Más o menos es así. Los dos se dan en el caso de la cantidad de votos que recibe esa agrupación política, que tiene que superar el 0,5 mínimamente y, por supuesto, en algunos casos, tener representación parlamentaria en una o ambas cámaras. Y el aporte estatal es un dinero recibido para justamente la administración de ese partido, para que pueda subsistir. Se puede, o sea, hay requisitos en qué se puede gastar ese dinero. No es que se hace evito, hay parámetros en qué tema se puede gastar. De ese aporte estatal, obligado por ley, el 20% de lo que recibe tiene que derivar en capacitación a su afiliado o ciudadanía en general. Si no, si no hace eso, es posible de multa o de atajo de fondos, ¿verdad?
Y el subsidio electoral es prácticamente es la devolución del gasto en una campaña electoral, en el caso de haber tenido buenos resultados también. Entonces el Estado te devuelve ese dinero que vos solamente como partido podés utilizarlo en época de campaña. En la interna, 30 días antes, no se puede usar ni un día antes ni un día después. O sea, ya no entra eso en los registros de gasto. Y en las generales, 60 días antes. Solamente en ese periodo de 60 días o de 30 días se puede utilizar el fondo que se recibe como subsidio electoral. ¿Se entiende? Aporte es para el manejo y subsistencia del partido y el subsidio es solamente para gastos electorales. ¿Quién me puede decir por qué un movimiento no recibe aporte? Porque, o sea, no hay una estructura que mantener. ¿Por qué fenece al día siguiente de las elecciones para la cual fue creada? O sea, esos conceptos los quiero que manejen bien. Si bien lo tenían, por eso estuve diciendo que vamos a hacer tipo un repasito. Buen día, señor. ¿Todo bien? Es importante que manejen técnicamente ustedes. Ustedes con los centros cívicos son técnicos ya multisectorial. Y por supuesto, de taquito tiene que ser la parte electoral, porque también se van a encargar de otros sectores, ¿verdad? Entonces, lo que mi trabajo también es que ustedes se afiancen en el tema electoral. Haciendo un poco de comparativo de cómo fue creciendo la participación y de cómo la ciudadanía se fue aglutinando para justamente tratar de tener un poco de injerencia en la cosa del Estado. Hice este cuadro que los negros son municipales y los amarillos son nacionales. En el 2010 tenemos que participaron 20 partidos, 78 movimientos, 59 alianzas y 16 concentraciones, haciendo un total de 173 agrupaciones políticas. En el 2015, 5 años después, participaron 22 partidos, 93 movimientos, 33 alianzas y 184 concertaciones. 332 agrupaciones, casi el doble de lo que fue el periodo anterior. En la general de 2013, 27 partidos, 15 movimientos, 7 alianzas y 3 concertaciones, haciendo un total de 52 agrupaciones políticas. Y 5 años más tarde, en el 2018, 24 partidos, 22 movimientos, 18 alianzas y 5 concertaciones. Incrementando también la participación con aproximadamente 17 agrupaciones de más. En el 2023, 35 partidos, 8 movimientos, 47 alianzas y 25 concertaciones, haciendo un total de 115 agrupaciones. Casi el doble de lo que fue en el 2018. ¿Qué puede decir esta estadística? ¿De que la gente se está animando más o está siendo más consciente o se está cansando más de la clase política actual? Entonces, también con la nueva ley de desbloqueo, yo creo que eso le animó a muchos ciudadanos comunes a tratar de tirarse a la arena política para tratar de hacer los cambios que cree conveniente, ¿verdad? Estos son algunos partidos vigentes. Por supuesto, hay 5 más que no están, pero estos eran el listado que encontré. Muchos conocen, tal vez otros no, pero esto está en la página de la justicia electoral. Sin problema, ustedes ponen partidos vigentes o partidos actuales y le va a salir el listado.
Bueno, ahora entramos de cómo fundar o cómo es el procedimiento para la creación de un partido o movimiento. Para la constitución de las agrupaciones tenemos dos etapas. La etapa preparatoria y la etapa, un ratito, porque no sé qué me pide ahí para grabar. No quiero hacer más que nada. Este, y tenés que pedir con Vicky, en logística. Tienen que hacer una sentata ahí y pedir con su chaleco. Bueno, continuando, para la constitución de las agrupaciones políticas tenemos dos etapas, la etapa preparatoria y la etapa de reconocimiento y fundación. Para la etapa de preparatoria existen tres requisitos fundamentales, sin la cual no se puede continuar, que son un listado de 100 proponentes con todos los datos de nombre, apellido, número de cédula, dirección y firma. Una escritura pública y un estatuto provisorio, donde tienen que tener los datos de esa agrupación, nombre, logo, eslogan, dirección de la agrupación, color tentativo y demás, ¿verdad? ¿Y dónde se presenta esto, si me pueden decir? Yo quiero fundar un movimiento, perdón, quiero fundar un partido, ¿dónde presento? Escuché juzgado. Partido político. Acá la compañera dijo correctamente Tribunal de Capital. Dijimos que los partidos son de alcance nacional. Entonces, cuando es de alcance nacional, solamente se puede presentar en los tribunales de capital. ¿Y en qué fecha? O sea, ¿en qué sala? Tenemos dos salas. Les comento. Tenemos dos salas que entran de turno. Primera sala entra del 1 al 16 del mes y segunda sala entra, perdón, del 1 al 15 y segunda sala entra del 16 al 30 o al 31. Entonces, si yo quiero escribir un partido el 7 del mes, primera sala. Y si justo traigo el 23 del mes, segunda sala. Partido político, Tribunal de Capital. Cuando quiero fundar un movimiento nacional, Tribunal de Capital. Cuando quiero fundar un movimiento distrital o departamental, en los tribunales de ese departamento. De esa circunscripción. ¿Se entiende? Cuando es nacional, solo en los tribunales de capital, ya sea partido o movimiento. Cuando es distrital, departamental, se puede en los tribunales de ese departamento. ¿Qué más sobre esto? En la primera etapa dijimos los tres requisitos. Una vez que yo presento esos requisitos ya, pasamos a la segunda etapa, que es la de reconocimiento y fundación. Además de esos tres ya que tuve que haber presentado, tengo que presentar declaración de los principios, los estatutos finales
en donde tienen que estar nombres, siglas, colores distintivos y símbolos partidarios. También hay una pequeña diferencia entre lo que es partido y movimiento. Cuando quiero fundar un movimiento, tengo que presentar un listado firmado con todos los datos, nombre, apellido, dirección, número de cédula y firma, pero solo un listado de no menos de 15.000 ciudadanos para mi movimiento nacional. Saber la diferencia entre lo que es un simpatizante y lo que es un afiliado. Cuando se es simpatizante y se firma por un movimiento nuevo, no te crea un lazo jurídico ni un compromiso jurídico. Yo, siendo de cualquier partido o movimiento, puedo darle esa firma a ese nuevo movimiento como de que yo estoy reconociendo de que se va a crear. No así un afiliado de un partido. Un afiliado de un partido ya es un compromiso jurídico y, por supuesto, es de tipo declaración jurada, en donde es un formulario con mi firma. Por eso es mucho más fácil hacer un movimiento que un partido, al menos en Paraguay, porque no queremos firmar nomás, o sea, no queremos comprometernos nosotros los paraguayos así nomás. Y somos muy, como vimos ayer, fanáticos en cierto sentido y más por los colores. Tengo que tener también, si yo fundo un partido, un listado de mínimamente 15.000 afiliados. Movimiento, un listado de 15.000. Partido, un listado de afiliados. Pero mi listado de afiliados debe ir respaldado de las afiliaciones. Sin embargo, el movimiento solamente el listado firmado. Y también cuando soy partido, tengo que tener un mal llamado PC en capital y en 4 capitales departamentales. O sea, tengo que tener 5 locales yo en el caso de que quiera fundar un partido, más todos los requisitos anteriores. ¿Por qué hice esa diferenciación de nacional de 15.000? Porque para cuando queremos, bueno, vamos primero a la consulta. ¿Cuánto dura este proceso de solicitud de reconocimiento? ¿Alguien sabe? O sea, yo armé, conseguí los 100 proponentes, tengo mi escritura pública, tengo mi estatuto provisorio, hago mi nota de pedido de fundación y de reconocimiento, vengo acá, hoy estamos, vengo a primera sala y hago mi mesa de entrada de pedido de reconocimiento de partido. ¿Cuánto tiempo yo tengo para cumplir con el resto de conseguir las 15.000 afiliaciones, de la declaración de principio, de contar con todos estos PC a nivel nacional? ¿Cuánto tiempo tengo yo? 2 años contados desde la mesa de entrada. Si en esos 2 años no logro uno de estos casos, directamente se descarta y tengo que volver a comenzar de cero todo el proceso. ¿Por qué hice esa diferenciación de 15.000, como dije hace rato, de nacional? Porque cuando se quiere crear un movimiento distrital, sabemos bien ya, un partido no puede ser distrital, un partido es nacional. Un movimiento distrital varía la cantidad de simpatizantes según la participación y el universo de inscrito en el registro cívico permanente de esa zona. Si yo quiero fundar un movimiento en Capiatá, necesito un listado final de 247 firmantes. Para Fernando de la Mora, 221, para Guaramaré, 38, para Ciudad del Este, 443, para Encarnación, 160, y para Pedro Juan, 181. O sea, se dan cuenta, así para un... Por eso, en las municipales hay mucho más cantidad de movimientos
que en las generales o nacionales. Porque justamente las batallas en las municipales son más de zonas. Sin embargo, en las nacionales es justamente más amplio, ¿verdad? Y siempre, yo sé que ustedes tienen al dedillo los datos de los tribunales, porque esto puede variar más o menos según la zona. Los que siempre van a decirle correctamente la cantidad que necesita ese movimiento para ser constituidos son los tribunales de la zona, o pueden también llamar a la dirección del partido y movimiento político, que van a decirles cuál es la cantidad. Sí o sí, y pongo la firma, que hay ciudadanos que se acercan a los registros y hacen esta consulta de, che, yo quiero fundar un movimiento, ¿cuántas firmas necesito? Te dicen. Ustedes tienen que saber. Y si no saben al momento, tienen las dos opciones de consultar: a los tribunales o a la dirección de partido y movimiento político. Importante es que cuando se acerquen, o un año antes inclusive de algún comicio que exista, que ustedes manejen esos datos y tengan, ¿verdad? Entonces, cuando ya se acerca el ciudadano, ustedes ya saben el dato que tienen que brindarle. También tenemos que hablar de extinción y caducidad de los partidos. Es un poco complicado entender, pero si somos pausados, se entiende. Para la extinción, eso quiere decir que cuando se incorpora un partido a otro, entonces desaparece el anterior. O cuando se unen dos partidos y nace uno nuevo. Ahí, por ejemplo, se extinguen los dos anteriores y nace el nuevo. En el anterior, el partido que se anexa al otro partido es el que desaparece. También se extinguen los partidos cuando no obtienen por lo menos el 1% de votos en las últimas dos elecciones generales en los cargos plurinominales. ¿Se entiende eso? Y también si solo presentan candidaturas unipersonales durante 2 periodos consecutivos. ¿Por qué esto es? ¿Cuál es la finalidad de poner estas trabas? O acuérdense que el Estado paraguayo, a través de la Constitución, busca la participación. Entonces, si se van a crear nuevos partidos, o para una candidatura o para otra candidatura, y aparte otra vez no trabajan para tener votos, ¿para qué van a existir? Más o menos dice el Estado paraguayo. Entonces, de esta manera, le fuerzan a las agrupaciones a que se muevan y a que crezcan y a que se mantengan. En ese sentido, tenemos partidos distintos: Partido del Trabajador, Partido Blanco, Partido Humanista, el PIA no me acuerdo, Partido Liberal, Partido Patria Libre y Partido Socialdemócrata. Esos ya son partidos que existieron en algún momento y por A o B motivo, hoy día la ley le eliminó, ¿verdad? Y la caducidad es por falta de elecciones internas de autoridades nacionales. Hay estatutos que o cada 2 años o cada 4 años, sí o sí tienen que elegir eh, autoridades nacionales. Y también por la no concurrencia a 2 elecciones generales plurinominales. Esa es una forma también de caducidad del partido. ¿Quién me ayuda con esto? Que ya es un repaso. Esta, ah, Partidos tienen carácter permanente, tienen alcance nacional y tienen afiliados. Los movimientos tienen carácter transitorio, pueden formarse transitoriamente para candidaturas a los cargos de gobernador, departamental, presidente y municipal. Están avalados por proponentes. todo lo que dijimos recién. A través de acuerdos jurídicos tenemos lo que son las alianzas y las concertaciones.
alianza. Sí, Leno. La alianza es transitoria. Incluye solo a partidos políticos, caduca cuando la justicia electoral declara el resultado de las elecciones que la hubiere motivado. Para aprobarla, la asamblea, convención o el Congreso debe ser convocado expresamente para el efecto y tendrá carácter extraordinario. Se rige por el reglamento interno de cada partido que la compone. La concertación es por tiempo determinado, incluye a partidos y movimientos políticos, continúa vigente hasta la consiguiente formación de gobierno que resulte de esta y la ejecución de las opciones políticas correspondientes. Deberá acordarse a través de los órganos nacionales autorizados por sus respectivas asambleas, convenciones o congresos, las condiciones de la vida. Goza de autonomía administrativa y no operativa. La alianza ya me tengo muy bien. No, ¿y cómo estaba leyendo recién? La alianza no tiene un órgano de contención que determina la distribución de los cargos que corresponde a cada partido. Los partidos políticos eligen sus respectivas internas los cargos que le corresponden de acuerdo a la distribución. La concertación designa un órgano encargado de su construcción y el número de miembros. Se determinan los titulares del derecho al sufragio activo y pasivo para las candidaturas internas de la concertación. Se determina el mecanismo de elaboración y contenido del padrón electoral a ser utilizado. Se determina la composición y designación de un tribunal interno de la concertación para sus elecciones. ¿Alguna duda, pregunta sobre agrupaciones políticas? ¿Ya sabían? ¿Se enteraron algunas cosas? Porque yo sé que organización intermedia es más fuerte de los registros que partidos. La cantidad de proponentes al Registro Nacional de 0,5, ¿cómo se aplica en los casos departamentales? Te podía ir a los tribunales o a la dirección de partidos políticos y te van a explicar bien. ¿De dónde se toma el número? Pero, y justamente se hace una regla de 3 ahí según la participación de la zona. Es una ecuación. Y si para unas elecciones municipales de los concejales y si una elección nacional del Senado. ¿Algún aporte, alguna anécdota? En serio, yo quiero hacer una clase solamente de anécdotas de apoyo logístico de internas, por ejemplo. En mi corto tiempo yo ya tengo muchísimo, pero para hacer un libro de cómo son los perros y Colorado liberal, o sea, el paraguayito es muy especial. Le gusta el conflicto, se quiere hacer del vivo, ¿cómo es? Es desconfiado, todo es, ¿cómo es que decían por nuestras máquinas? Todo es fraude para ellos. El tema del estrés, todo, pero es algo que en la mente es un problema, ¿verdad? Pero obviamente tenemos fuerza, pero para ellos hicimos fraude. ¿Por qué? Porque en el mes apareció todo cero. Pero en el acta estaban los votos, los votos, ¿verdad? De la mente, por perfectamente la última mesa. Y vinieron ahora ellos como no esperaron. ¿Por qué? Porque en el La culpa es la mesa. La culpa es la mesa, no es culpa de usted. estaba que va a aparecer esa no, pero yo no dije por el fraude. Que viste que la máquina se puede. De hecho, va a variar, pero no es nuestra culpa. Pero nos culpan a nosotros. Ellos tienen confianza
Acá tenemos Colorado, tenemos liberales, tenemos de otros movimientos, partidos. Que no, ¿puede levantar la mano quién no es Colorado y liberal? ¿Qué sos? Patria querida. ¿Te puedes retirar? No. Pero hacia qué lado te vas así? O Santi porque es churro. Una C. Existe todavía una C. Perdón, perdón, te estoy hinchando. Ahora mismo estoy apartidario nomás, por eso no puedo parearle a los perros. ¿Quién más? Fraude. Otro que no sea tradicionalista. Pero, ¿de qué? ¿De Alianza? ¿Cómo es que se llamó lo que hizo Efraín en las últimas elecciones? Y en un solo local hacen. ¿Y quién organiza eso? Entre ellos se ponen de acuerdo para irse todos en un mismo local. Ah. Yo le doy un ejemplo. Partido Hagamos, por ejemplo, Independiente hacían tenían sus locales, tenían. País Solidario. Qué loco. Sí. Ojo, un dato no menos importante, ahora justamente con lo que vos dijiste que se consiguió los 15.000 para conformar el partido, pero después participan en su interna 5 o 6. Bueno, no es limitante porque no vimos ninguna parte de la ley de que yo tenga que mantener un cierto número para permanecer con vida como partido. La mayoría, sacando los tradicionales, si bien consiguieron sus 15.000 para ser reconocidos, con el tiempo y con el trabajo, fueron mermando eso, inclusive tenés ya partidos con senadores, con diputados de 1.500, 2.000 afiliados. Pero igual sigue en curso ese movimiento, ese partido, ¿verdad? ¿Alguna anécdota así grosa de internas? Las internas para mí son más grosas que ya sea las municipales o las generales. Ya, en Italia tenemos varias partidos tradicionales. Primero hicieron la ANR, estábamos en esa máquina de votación electrónica.
movimiento necesitaba más extracto para el certificado de votación. Y dijeron que en otro distrito estaban, le daban a pagar para que puedan salir más copias. Bueno, se la hizo al 100% de la meta. Salió el resultado del rey. Tenemos el resultado del 100% de la meta, de local de votación de pago y el resultado de votación. Solamente teníamos la voluntad. Nos invitaron a que no salvo la hoja del rey. Y en ese local de votación. Qué loco. Casi calculó que los cargos de una mesa hubo de todo, hubo decirle que no teníamos resultado de la mesa y los jóvenes estaban mencionando las altas, las de jugamiento, que iban azulando la cantidad de Excelente. ¿Quiénes son colorados? ¿Quiénes son liberales? A la pucha, casi empate, ¿estás llegando? ¿Eh? Ah, qué bobo. Claro que tiene que estar 1-1. La siguiente ya no la puse con en algunos estilos va justamente y va cambiando. Toda la primera fuerza, la tercera fuerza está y aparentemente va aquí 2 veces por la licencia, pero hacer esta participación, prácticamente el partido se volvió otra vez a su cargo original. Entonces, lo que resalta esto es que nuestra historia política de Paraguay persiste el bipartidismo muy fuerte y seguramente va a tener mucho tiempo de vida institucional, a pesar de que en este momento el Partido Liberal perdió mucha fuerza en ciudades importantes que manejan ya lo independiente como el caso del tiempo, el partido no pudo ganar. Entonces, yo resalto y que es muy importante también para nuestra historia, nuestra cultura es el partido. Desde ¿qué año les dije? Desde 1887. Imagínense. Y yo creo que ahí otra vez un 50 años que no va a cambiar eso. A no ser, no sé qué va a pasar con la ciudadanía que esté con tema de cruzada y todo eso, que también perdieron fuerza, pero igual sigue teniendo adeptos, ¿verdad? Y después, perdón, patraquería, hagamos, pen, tiene su sector, pero ya está medio encajonado. Claro, Padul, Tony, Apuril. Sí. Una anécdota simpática, yo no entendía por qué compraba la cédula. Creía que era para que guarde y no se vaya a votar por contrario. Hasta que me una elección en la ciudad. Pero esperan vos, eso no pasa acá en Paraguay. Salía la gente con su celular ahí.
100, no, compras estructuras de la aquí pasa, algunos compran. Por lo menos, hasta que el domingo día de la elección, fue sábado, el domingo día de la elección, yo como te decía, ya cumplí todas mis funciones, que ya entregué todo mi internet de aquella urna electrónica, ¿no? El libre sea para que tu conferencia me va a pasar por hasta que una casa, por curiosidad, de una casa llena que se hace la hora, que sea un acto lindo, y después uno viene y me dice, me entrega la cédula de la igual, ahí aprendí que no era que guardaba la cédula, que tenía que buscar alguien parecido a esto que se haya botado, ahí necesitaba aprender que tal. Igual yo creo que no, ya, yo le No, hay inclusive profesionales en varios temas internos electorales, como uno de ellos es el tema de cédula, eso, pero nosotros no podemos permitir esas cosas. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa y después volvemos. ¿Estamos? Un aplauso, pues. No, porque... Espera, voy a apagar esto. Un poco más. Así que rápido. Nombre, registro, antigüedad. Adriana Costa, 15 años de antigüedad, estoy en el registro de Fernando Ramos. Vista 1. Le hablé del registro de la ciudad, tengo 2 años de antigüedad. María Cáceres, del registro de Capiatá, de A los 15 ya entraron. ¿De dónde? ¿Cuánto? Lindo. El libro de registro de más de 28 años. O aquí en Jiménez, enseñando de 7 años. Tomás Martínez de Requelú, como nosotros nació en el 97. Vos fuiste el siguiente contrato después de Pedrito.
Pues él dice que fue el cuarto nombramiento. Los 3 ministros y ella fue el primer nombrado funcionario. ¿Cuál falta de cambiar uno? O sea, ahí el contratado con 12 años. Ya estaba buscando una voz. ¿Tu nombre? ¿Y tu nombre? ¿Tu apellido? ¿Y tu apellido? ¿Y qué pariente? Ah, y sí, fue Noelio Cáceres, ¿verdad? A la hijo, qué antiguo que hay, en serio. La directora, Carla Marcet. Carla Marcet. Y bueno, la verdad que entonces tengo medio vergüenza el tema que vamos a tocar ahora. No, vamos a parar nomás Bueno, vamos a dar un repaso para ustedes. Espero no equivocarme. Cualquier cosa me aclaran. Y si alguien quiere pasar, sin problema. Sobre organización intermedia. Esto es solamente ilustrativo, no es que yo tengo que ver algo con esto ahora. Bueno, organizaciones intermedias. Haciendo un poco de historia, las organizaciones intermedias propiamente dichas, hasta el año 1989 se regían por el derecho administrativo y por el Código Civil. No había ningún antecedente jurídico oficial sobre esta denominación. Ya en la Constitución de 1992, por primera vez en la constituyente, el doctor Pacielo acuña y agrupa lo que son las organizaciones intermedias, por primera vez. A partir de ahí, no hay tampoco mucho material jurídico, mucho menos en la Constitución. No es muy amplio, pero sí hay 2 o 3 artículos que engloban ya lo que son las organizaciones intermedias. Y también, ¿por qué nacen las organizaciones intermedias? Porque no solo los partidos políticos y los gobiernos ejercen la política, sino también se puede ubicar en ella a los sindicatos, a la asociación de periodistas, de empresarios, de estudiantes, etcétera. También es una forma de hacer política las organizaciones intermedias. Para las elecciones en las organizaciones intermedias, políticas, militares y sociales, se aplicarán los mismos principios y normas del sufragio. El artículo 119 es el más importante que rige a esta organización intermedia.
nadie libre de asociarse o alinearse con ilícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Ejemplos. De asociaciones secretas y de carácter paramilitar. EPP. Sí. ¿Y el otro? Y no pueden conocerlo, si no, no iba a ser más secreta, ¿verdad? La ley. Aparte, este procedimiento será utilizado también con carácter obligatorio en las elecciones de candidaturas pluripersonales de las organizaciones intermedias. Lo cuarto, la presente ley se aplicará a partir de las elecciones inmediatamente posteriores a su entrada en vigencia y a las respectivas internas de los partidos, movimientos políticos o alianzas respectivas. Por tanto, el sistema de listas cerradas bloqueadas se deberá aplicar en las elecciones de las organizaciones intermedias para los cargos colegiados nominales. Los titulares vocales nacionales. La ley de desbloqueo. Concepto. Son grupos de individuos que se unen por un bien común, desligándose de toda individualización. También se entiende por organizaciones intermedias aquellas asociaciones sociales, deportivas, sindicatos, centros, educadores, etcétera, en donde el ciudadano actúa en forma autónoma en defensa de sus intereses. Pero Defensa de sus intereses específicos. Podríamos entenderla como el espacio dentro del cual un ciudadano se asocia libremente y sin interferencia al poder público político. eso es lo que significa organización intermedia en cualquier diccionario, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de estas asociaciones, de estas organizaciones? Que todos los miembros del grupo interactúan y tienen una base suficientemente regular, o sea que cotidianamente por lo menos se están relacionando. Las interacciones de los miembros están estructurados, o sea que hay un planteamiento a seguir dentro de la organización, que vamos a ver más adelante, y también cada miembro asume un tipo de estatus y adopta cierto rol. Todos tienen un sentido de identidad compartida, o sea que se agrupan por un fin común, tienen igualdad de derechos y obligaciones y sí o sí tienen que utilizar el sufragio para elección de sus autoridades. También los miembros están de acuerdo sobre las normas, metas y valores. O sea, si yo voy a conformar cierto grupo y si me gusta es porque estoy de acuerdo con lo que pregona y con sus estatutos, vamos a decirle. Y también si no me gusta, nadie me puede obligar a pertenecer a esa agrupación, ¿verdad? Podemos, según el profesor magíster en organización intermedia, director Neri Velilla, podemos distribuir la organización intermedia en dos grupos, las que se rigen por el artículo 119 y las que no. Así de sencillo. ¿Quiénes son las que no entran en el artículo 119? El primer grupo, que es el conjunto de personas que conforman entidades en las que no deberían darse conflictos de poder por imperio de otros valores que tienen vigencia en las mismas. Acciones económicas, estructura vertical u obediencia debida. Para este primer grupo no rige el artículo 119. ¿Qué quiere decir el artículo 119? Repasemos. Para las elecciones de las organizaciones intermedias políticas, sociales y sociales se aplicarán los normas eficaces. O sea, para este primer grupo no deben hacer elecciones para saber quiénes son los que mandan. ¿En qué sentido? Cuando hay fe o creencia en un orden jerárquico de origen religioso.
Por ejemplo, los salesianos, los jesuitas, ellos ya tienen su formato de cómo van a elegir sus autoridades. También de obediencia debida a sistemas jerárquicos no deliberantes. Los militares, policías, no es que entre ellos se juntan y dicen quién va a ser su comandante o quién va a ser su director, ¿verdad? Ellos ya tienen sus parámetros de cómo llegar a esos cargos, ¿verdad? Las económicas, las sociedades anónimas y comerciales, siendo que ellos por valor o cantidad de acciones ocupan ciertos cargos, ¿verdad? Y la de relaciones jerárquicas de orden antropológico, que es la familia. Ahí no se vota quién va a ser la mamá, quién va a ser el papá, sino que ya cada uno tiene su rol y su poderío dentro de ese núcleo, ¿verdad? Y para el segundo grupo sí rige el artículo 119. ¿Qué es el artículo 119? Para las elecciones, las internet, cargos sociales se aplicarán los mismos principios y normas estatales. O sea que sí o sí tienen que hacer elecciones y hoy día inclusive deben hacer por la nueva ley, la 6318, que es la de desbloqueo. Y para el segundo grupo sí, que son grupos sociales que para alcanzar sus fines deben administrar fuerzas políticas antagónicas internas que se creen con idéntico derecho de conducción. Por eso se les manda a dirimir sus diferencias mediante la participación y el sufragio. Estas son las organizaciones intermedias sujetas a la Constitución y a las leyes electorales vigentes. Ejemplo, partido político, sindicato, cooperativa, club deportivo, comisiones vecinales, centros de estudiantes, asociaciones de padres, clubes, juntas de saneamiento, asentamientos, federaciones, ligas y etcétera. Adelante. Sí, y yo no pongo eso. Porque el tercero está cada cooperativa y la una. Sí, tienen su propia ley. Sí, pero ya te tiré nomás que ellos tienen que hacer sus elecciones también. Por eso no me englobé. Realmente en mi presentación inicial, acá abajo dice cooperativa y una. Y Consejo de la Magistratura. Pero antes de conocerles, entonces dije, ¿para qué me voy a complicar al comienzo? Vamos a lo básico, pero al final, 28 años de antigüedad, casi todo vergüenza ahora. Pero cierto es lo que sí, tres grupos de lo de Neri. Y ahí mete el cooperativa, una y Consejo de la Magistratura, que se rigen por sus propias leyes. Pero igual, entonces yo a tirarte al segundo grupo, la cooperativa pues tiene que hacer sus elecciones también. Con su ley o sin su ley, tienen que hacer elecciones. Por eso me metí ahí como ya englobé. Para todas las organizaciones intermedias, sean cual sea, y se rijan por el artículo 119, está lo que se llama el estatuto social, que esa viene a ser la Biblia, viene a ser lo riguroso de esa organización en donde tiene que estar incluido todos los procesos, todos los cargos, todos los movimientos, toda la forma de asociación, o sea, toda la ley para una organización intermedia es su estatuto. Si no está ahí, se pasa en tema de elecciones, por ejemplo, si hay lagunas o ambigüedades, se pasa a lo que es el Código Electoral y o Constitución Nacional. Y dentro del estatuto están las autoridades, tienen que estar bien claras las autoridades, que por lo general siempre son las asambleas, es la máxima autoridad de una organización. Y estas pueden ser ordinarias y extraordinarias, que vamos a ver la diferencia, o sea, qué puntos se tocan en ambos, ¿verdad? Luego está el Consejo Directivo, que son las autoridades ejecutivas, que son las que dirigen por un periodo determinado la asociación. Están los síndicos u órganos de fiscalización, que son los controladores, el órgano electoral y en algunos casos también suele haber tribunal de conducta o de disciplina, según el tipo de organización. En una asamblea ordinaria, ¿qué se trata? Generalmente se trata la aprobación de la memoria, el balance, rendición de cuentas, los proyectos a desarrollar, los informes de los demás organismos de la organización. En una asamblea ordinaria, ahí se toca lo que es la elección de autoridades y también puede haber un punto en la asamblea de asuntos varios.
Y en la asamblea extraordinaria, generalmente son para disposiciones o enajenaciones de los bienes, solicitudes de utilidad pública, modificaciones del estatuto, integrarse en una federación, también para cuando se va a tratar la disolución de la organización, o también a través de una asamblea extraordinaria se debe elegir el TEI en caso de que haya cefalía, ya sea por muerte, fenecimiento de mandato, renuncia, ¿verdad? También la modalidad de un llamado a asamblea ordinaria tiene que estar también en el estatuto. La modalidad de llamado a asamblea extraordinaria tiene que estar también claro en el estatuto. Generalmente, esto se hace por lo menos 30 días antes, depende de la dimensión de esa organización. A veces se solicita la convocatoria a través de medios de prensa, escritas obligatoriamente. Hoy día se usan las redes, se usan los panelógrafos de los locales. Sin embargo, una asamblea extraordinaria, generalmente ahí vamos a llamarle 3 maneras de convocar, o sea por el presidente, o sea por la mayoría más uno de la mayoría simple de los miembros del consejo, y por último también se puede hacer por un cierto porcentaje de firmas de los asociados. Eso es, pero tiene que estar todo figurado eso en el estatuto, ¿verdad? Y esto en serio es más para estudiantes externos, no para funcionarios, porque sabemos bien que a raíz de la forma de cómo la ciudadanía recurre a la justicia electoral para el soporte logístico, técnico, se crea el año pasado la Dirección de Organizaciones Intermedias, que antes era coordinación, y sobre todas las cosas fomentan y asesoran a agrupaciones, perdón, a organizaciones intermedias en general, para que cumplan por sobre todo el artículo 119 y eh, puedan llegar siempre a elecciones tranquilas en esas organizaciones, de esos barrios, de esas comunidades. La dirección viene prestando asesoría, asistencia técnica. Y esta pregunta no sé si ya vieron en algún momento de sus carreras. Bueno, se crean estas preguntas que me parecieron muy importantes. Si podés dar lectura. Las organizaciones que buscaron la justicia electoral durante el proceso electoral al Trump Acaba. No es una obligación comunicar a la justicia electoral, pero para un mejor procedimiento, conocimiento del tema, es importante tener el respaldo técnico y logístico de la justicia electoral a través de la dirección. Creo que el año pasado fueron 1.800 organizaciones intermedias a nivel país en el año que solicitaron soporte de la justicia electoral por algún motivo. Pero les cuento que aproximadamente 9.000 elecciones de organizaciones intermedias se hicieron a nivel país sin que tengan, o sea, sin comunicar, sin recurrir a la justicia electoral. O sea, no están obligados a comunicar que ellos van a hacer sus elecciones, son organismos independientes y privados, ¿verdad? Siguiente. Se presenta una sola lista obteniendo. Se realiza el proceso electoral de igual manera. De igual manera, debe realizarse el proceso y así con las condiciones establecidas, debido a que esto es una norma de rango constitucional. En el caso que haya un solo candidato, un solo movimiento, al efectuarse un voto, ya se oficializa la victoria de esa elección, ¿verdad? La justicia electoral no otorga reconocimiento a la organización, pero cuando existe un litigio en materia electoral, los tribunales electorales de la justicia electoral tienen la atribución de emitir las resoluciones correspondientes. Ese es el tema. La justicia electoral no tiene, o sea, no puede participar de oficio
en algún conflicto en una organización intermedia. Solamente a pedido de parte, cuando tengan algún problema ellos y presenten ellos su solicitud de que se intervenga, ahí recién toma posesión y ya es la ley también la justicia electoral. Pero hay casos, inclusive me llamaron a mí, que acá hay uno en la justicia electoral que quiere suspender las elecciones de un centro estudiante. Que pasame su nombre y después no estaba hinchando hermano, no sé qué, ¿verdad? Pero eso es imposible, o sea, nosotros funcionarios máximo podemos ir como técnicos y o como observadores o guías en un acompañamiento en una elección de organización intermedia. Donde impugna por un artículo que decía que tenía que tener la prohibición de candidatar a la función por segundo grado de consanguinidad, tercero de afinidad. Nació fino ya. Ellos impugnaron directamente sin darle a esta persona la posibilidad de defender. O sea, no habían pagado directamente, impugnaron, le daban 15 de la posibilidad de candidatar. Y dijeron que iban a hacer tipo así a viva voz, que la asamblea de humanos, todo forma de ayudar. En ese caso, asisten a la oficina, tanto del TEC como los candidatos que tienen. En este caso, nosotros como de ustedes, no podemos hacerlo más. Pero ellos convienen en buscar respuesta. En este caso, ¿qué les sugerimos nosotros a las personas que están en este movimiento? Que un violador su derecho a defenderse como creen. Y eso no es nada. No, y hay mecanismos jurídicos, llámese amparo, llámese acción de nulidad, acción de retrotraerse, y eso tiene que presentar un escrito patrocinado por abogado y su apoderado, y ahí tiene que venir a presentar a los tribunales. Esa es la única. O sea, cuando digo tribunales no digo solamente acá, ahí también en la zona, acá entonces, bueno, y acá tiene que traer. Y ahí recién se resuelve. Inclusive pueden haber elecciones que ya ganó todo eso y se presenta la acción y se puede retrotraer eso según el resultado. Pero si no presenta nada, continúa. Más que sabido, pero La justicia electoral brinda a través de la dirección de organización intermedia, asesoramiento en el proceso electoral, capacitación a los miembros de la receptora de votos, interpretación de estatutos sociales, apoyo técnico, consistente en la elaboración de los expedientes electorales, apoyo logístico consistente en el préstamo de cuartos oscuros y urnas de plástico, y observadores electorales mensuales. clarísimo y sabíamos ya eso, ¿eh? Funcionarios de la justicia electoral tienen la decisión de suspender una elección. No, ningún funcionario tiene tal atribución. Solamente un juez electoral a petición de parte puede suspender la elección. Hasta si el juez se va y empieza a mirar una elección y ve alguna irregularidad, ni aún así no puede suspender. Solamente si hay una denuncia formal, ahí recién interviene la justicia electoral. Sí. No, ahora ya te piden sí o sí máquina y tienen 30 asociados y te piden máquina. Por último, esta frase me gustó mucho. El poder que requiere la sociedad democrática funciona en 4 órdenes de la vía colectiva: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral.
Algo que acotar sobre organización intermedia. Si bien acá dice a través de la dirección, yo sé que cada registro tiene su encargado especialista en, con todo el asesoramiento ya y capacitación de vía sobre organización intermedia. Y sé que es uno de los fuertes de los registros electorales, ¿verdad? Entre clubes, llámese clubes sociales y clubes deportivos, junta de saneamiento, comisiones vecinales, comisión de padres, centro de estudiantes. ¿Cuál es el que normalmente son los más conflictivos de poder? ¿Eh? Pero después ellos hacen a su manera y quienes son los que no hacen ese trabajo, el registro regular. Y ahí hay una falta de comunicación entre las direcciones. Qué loco. Dice que a la gente le pide el tío que tiene que hacer con acompañamiento de la justicia electoral. Un requisito para ellos es eso. Pero lo que la justicia electoral no prohíbe cualquier cosa de acompañamiento nomás. Pero ellos sí le exigen. Sabemos nosotros que tienen que demostrar a través de sus paquetes que se dejan fotos, evidencia. De repente ellos te llaman para una capacitación, te quitan los de fotos, no vinieron a ver los padres. Solamente para que ellos puedan su acta. ¿Alguien pertenece a alguna organización intermedia? ¿Son miembros de algún gremio, algún sindicalistas? ¿Quiénes? ¿Sindicalistas de acá de la institución? Ustedes lo que le votaron a Hugo Casal entonces, pero no, mi amigo es Huguito. No, decirle. No, gran Cerrita. Bueno, y sobre este tema, yo creo que valía la pena repasarlo para tenerlo latente y fresco. Eh, Otros son los encargados en los demás frentes que vamos a encarar como registro cívico, como centro cívico, pero de hecho hoy viene Patricia, va a venir a la tarde, Patricia Riquelme. Sí, pero la semana pasada se cambió de coordinadora. ¿Quién? Era, ella estaba en partidos políticos, después estaba en, no sé cuál era la función, pero acá del gabinete de César Rosell, acá en el costado del cajero, y ahora está como coordinadora general de acceso a la información. Y creo que Norma se queda con la parte de pueblos originarios. La verdad que también tengo charla de voto accesible, que yo sé que dominan. Eh, tengo... Lo que pasa es que después ya hay mucha filosofía, ya es lo mío, ¿no? Lo práctico ya... Tengo una charla muy buena de elaboración de campaña electoral. Si quieren, lo damos rápidamente para que manejen por lo menos de un inicio hasta una finalización de una campaña política. Por ahí se quieren candidatar y o asesorarle ahí en el barrio a alguien, vamos a poder. Sí,
Bueno, vamos a tocar un tema que me apasiona mucho, que es cómo elaborar una campaña. De entrada les digo ya que no hay una Biblia, no hay un ABC de cómo se realiza bien una campaña, o si no iba a ser el mejor libro vendido del mundo y todos iban a ganar con esas reglas, ¿verdad? Siempre para una campaña hay que entender al electorado, a la zona, a la idiosincrasia, presentar un buen candidato, ver los recursos con los que se cuenta. O sea, es todo un mix de situaciones que hay que analizar para ver si vamos a llegar o no al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo principal? Votos. No hay otro. Las elecciones se ganan con votos. Yo no quiero lograr que se piense que soy más potable, menos potable, más lindo, más menos lindo. Yo tengo que conseguir que mi candidato gane con votos. No hay secreto acá. Principalmente se dice que la campaña es el mensaje. Hay que tener bien claro qué se quiere transmitir y cómo transmitirlo. Evidentemente, elegir un buen candidato es primordial y por sobre todo el candidato debe entender que es desde que sale de su casa ya crea un mensaje él, con su vestimenta, con su porte, con su discurso, con su trato, él ya está transmitiendo un mensaje. Entonces, desde ahí ya hay que cuidarle al candidato. Hay un libro que se llama The Election Game que hizo Joseph Napolitan, que básicamente en todo ese libro se divide en tres. Hay que decidir lo que se va a decir, hay que decidir cómo lo vamos a decir y hay que decirlo. Por supuesto, de mucho te muestra cómo ganar las elecciones y todo eso, ¿verdad? Es muy didáctico. También una campaña no es más que un vehículo para la entrega del mensaje. Volvemos al tema. El mensaje es acá lo primordial. Hay que ser claro, conciso, que se entienda, que sea llevadero. Y la campaña es el vehículo para transmitir ese mensaje. Estrategia. Eh, el reto de la campaña es integrar y coordinar todos los medios de la campaña para que contribuyan con la mayor eficiencia al objetivo de la transmisión del mensaje a los electores. Es básico, conceptual. El mensaje es la explicación que subyace a la campaña. ¿Entiendes esa parte? La campaña al todo, pero el mensaje es lo principal siempre. Hay que ser claro en el mensaje. El argumento central, la razón por la que el electorado tiene que votar por nuestro candidato y no por el adversario. O sea, hoy día más todavía que hay un sinfín de candidatos, hay una polución de publicidad política. En serio, a mí en la época electoral, pobrecito Dios por el ciudadano común, que se la bombardea todos los días con publicidad política, ¿verdad? Y al final se pierde otra vez la dirección de los candidatos porque ya hay demasiado. Entonces, lo principal es que hay que buscar la forma de sobresalir sin ser muy, no sé cómo voy a decir la palabra, muy divague, pero tratar de entenderle qué busca mi nicho, o sea, al target que yo estoy aspirando que me vote, entender qué buscan ellos y tratar de darle yo con mi mensaje lo que ellos quieren, ¿verdad? Bueno, estrategia de campaña. La estrategia ya existe, pero de épocas inmemorables. Antes era más en la parte militar, en las guerras, y después ya se fue adentrando ya inclusive en la economía, en las empresas y, por supuesto, en los comicios electorales también. Nosotros tenemos lo que es el War Book, que viene a ser el libro de guerra. Y a los especialistas en marketing político le gusta hablar con términos americanos y
y con frases. Entonces, yo no podía dejar de colocar también. El War Book es el libro de guerra. O sea, ahí hay que anotar todo. Para eso está el War Room, que es la sala de guerra, en donde nosotros paraguayitos es difícil, no nos gusta planificar, a diferencia de los yanquis, por ejemplo. El paraguayito no quiere planificar y después tarda una eternidad en ejecutar cualquier proyecto en general. Sin embargo, el americano se toma bien su tiempo en planificar y luego sus ejecuciones al instante prácticamente. En ese sentido, todo lo que pase en la sala de guerra, de ahí hay que idealizar todo. Ahí hay que, a calzón quitado, todo lo que se tiene, con lo que se cuenta, con, con las ideas, con las planificaciones, con las estrategias, todo ya ahí. Y eso se tiene que escribir en un libro que una vez que se escribe, y van a entender después por qué le digo, ya se ejecuta nomás. Ya no se pierde el tiempo en analizar si está bien o está mal. Van a haber periodos de parar la pelota también y analizar y reencauzar, pero generalmente ya una vez que se comienza una campaña, ya es contra el reloj todo. Y entre que se pone a analizar, se pierde mucho tiempo. Por eso, lastimosamente, hoy día nosotros los politólogos casi no tenemos, a no ser, yo sí, yo, o sea, yo me destaco en eso, pero muchos colegas no tienen la oportunidad o el despertar para justamente ser asesores de candidatos, de gente que tenga cargos altos. Por eso generalmente se le trae a colombianos, a mexicanos, a venezolanos que vienen a ganar una fortuna aquí en época de campaña y a buenos profesionales paraguayos no se destacan porque no somos chanta prácticamente, ¿verdad? Pero yo no me puedo quejar, me va bastante bien. De hecho, desde candidaturas partidarias hasta candidaturas de organización intermedia, me tocó ya asesorar y depende también de la cara del cliente, somos caritos o amigos, ¿verdad? Pero siempre cobramos algo para que no sea gratis, ¿verdad? Y ya, ¿no les pasa a ustedes? Una vez que ustedes entran aquí, y ustedes están todos en los registros, pero cuando me toca a mí dar la charla de inducción, por ejemplo, me vienen de varios sectores de la justicia, desde servicios generales hasta administración. Entonces, y de los registros, por supuesto. Y le hago nomás el discurso a ellos que, sea cual sea el lugar de que nos toque en la justicia electoral, para para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, nosotros sabemos todito sobre lo electoral. O sea, ellos no le entra en la cabeza que nosotros no sepamos algo. Bueno, y por eso fue mi intención de justamente crear IPEL y fomentar el conocimiento entre los funcionarios y hacerlo profesionalmente, ¿verdad? Porque tampoco le puedo decir no sé. O sea, no sé si entienden la disyuntiva ahí. Vos estás en administración, sos un crack en contabilidad, está en la justicia electoral, sí o sí tú ex compañero de colegio, che, tengo acá un quilombo, mi exa, ¿qué tal? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, y tenemos que saber, bueno, así de sencillo. Y más los registros electorales. Eso es, aparte no, porque impresionante, o sea, todos creen que sabemos todo. ¿Cómo? Sí. No, no, ojo, en época de elecciones todo hacemos. O sea, no creo que haya alguien que se libre de participar de alguna manera
en algún carguito en las elecciones, ya sea interna o municipal o generales, ¿verdad? Hasta Natalia Almirón se va y se remanga en el interior. O sea, me consta porque ya trabajé con ella también. Pero igual no le mete, hay muchos que no le meten pata, interés, se esconden, sí. Y la verdad que falta sentido de pertenencia, yo creo. Eh, yo en ese sentido, hasta Central yo creo que bien todavía, pero más alejado, yo le escucho mucho a Benjamín, al director del registro, y cuando cuenta su historia, eso, yo ya viajé bastante también y se nota, o sea, cuesta llegar fuerte a todos los sectores de la justicia, ¿verdad? Eh, me tocó justamente con Salas y con Joel, ellos están haciendo también paralelamente ahora una capacitación que me vinieron a pedir primero aquí porque los funcionarios de la justicia electoral en identificaciones se creen más policía que funcionarios de la justicia electoral. Pero por o sea, no quiero decir la palabra abandono, ¿verdad? Pero ¿ves? O ellos no se interesan y no exigen hacia acá, o hay algo ahí, ¿verdad? Pero el sentido de pertenencia es el problema. Involucrarnos en el trabajo, interesarnos en cuando estamos yo pertenezco a este, yo quiero aprender, yo deseo aprender, porque no todos saben. A diario, al menos que vemos en internet, no siempre las situaciones son iguales o similares. Estamos aprendiendo. Conforme vayamos participando, son nuevas experiencias que Así mismo. ese es el mundo. Y por algo siguen en la institución con tantos años y por algo son jefes y amigos de los jefes los que están aquí, ¿verdad? O sea, yo creo que ustedes no son otra vez el conflicto, son los que están más allá. Pero de ustedes depende motivar eso, pues. ¿Eh? Bueno, volvamos al tema. Cuando estamos ya a días de comenzar la campaña, si no está escrito, simplemente ya no existe. Por supuesto, no es tan rígido así, ¿verdad? Esto es lo ideal para no perder tiempo, para no desviarse. Si no está escrito, no existe. Por supuesto, se pueden dar situaciones que hay que reinventar o conflictos que hay que solucionar. Por supuesto, se vuelve a analizar y se escribe. Es lo ideal, no es la ley. Y también tenemos que responder la pregunta, ¿cómo vamos a conseguir el objetivo? Todo eso hay que analizarlo ya antes en la planificación y en la estrategia. También hay que entender lo que es target y lo que es timing. Target es el sector, el nicho a que yo quiero llegar. Ejemplo, Tonia Puril, cuando se candidató para concejal, él hizo un mapeo de los 68 barrios. ¿Cuántos barrios hay de Asunción? No saben, no se acuerdan. 86 barrios. Bueno, de la totalidad de los barrios de Asunción, él hizo un mapeo y tipo con encuesta y análisis, le sale que ciertos sectores, un ejemplo, Bañado Norte, se sabe bien ya de quién es Bañado Norte. Entonces, ¿para qué yo voy a invertir tiempo, dinero en irme donde ya no, yo no voy a conseguir ese nicho o ese target? Porque yo ya sé que ese es de otro candidato ya. Entonces él hizo un mapeo donde posiblemente él podía captar votos y solamente ya se centró en eso. Ya no se desgastó en tiempo ni en presupuesto para tratar de lograr por ahí sí
logro convencerle a este sector. Eso hay que entender también, hay que saber bien cuál es el perfil del candidato, qué sector va a gustar el candidato y enfocarse en más allá de eso. Y el timing es todo a tiempo, poner bien planificados los tiempos, de cuándo se va a hacer cierta actividad, de cuándo voy a tirar tal discurso, de cuándo voy a atacar al adversario, o sea, todo bien planificado los tiempos. También en la estrategia hay que tener en cuenta bien los recursos disponibles en función a los objetivos. ¿Cuáles son esos? Por supuesto, la idea, la planificación, las finanzas, el encauzar y encastrar todo, también el feedback de la gente, o sea, la retroalimentación, el equipo, recursos humanos y, por supuesto, el análisis y balance de la situación. Estrategia versus táctica. La estrategia es el plan de acción para conseguir el objetivo y la táctica son los diferentes pasos que hay que dar para alcanzarlo. Teórico, conceptual. Muy importante. Y la gente casi no quiere invertir en esto, pero este es lo que te da la radiografía de la situación. Y eso cuesta plata. Básico de básico. Esto pueden hacerlo desde con su pareja hasta la empresa más grande multinacional. Y le va a salir posiblemente el mismo resultado. El análisis FODA, donde se tiene que ver la fortaleza, las oportunidades, la debilidad y la amenaza. En este sentido, se puede hacer al candidato, al movimiento o al partido, o a los tres. Pero principalmente vamos a enfocarnos ahora en el candidato. Hay que hacerle bien y hay que ser sincero por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que conocerle bien, transparentemente a nuestro candidato para saber a qué abstenernos, para saber cómo van a amenazarnos, cómo vamos a fortalecer las debilidades, cómo vamos a potenciar la fortaleza y cómo vamos a aprovechar las oportunidades. Y hice un ficticio, pero posiblemente se den cuenta al leer todo de quién podría ser, ¿verdad? ¿Cómo leer las fortalezas? Consolidado, cuadrista, honesto, cero corrupción, trayectoria política sólida, capital político, carisma, capacidad de oratoria, lealtad, capacidad de negociación, empresario, buen gestor empresarial, experiencia, publicaciones. Todavía no sabemos quién es. Oportunidades. Capacidad de negociación con diputados y partidos, comunicar logros del gobierno estatal, buenas relaciones con operadores políticos y partidos, abanderar iniciativas demandadas por los ciudadanos, alianza con otros partidos. Todavía no sabemos de quién estamos hablando. Debilidades. Conocimiento del estrato social bajo, poco trabajo en las bases, calles, otros actores tienen más flexibilidad horaria, limitaciones de tiempo para trabajo en tierra, poca trayectoria dentro del partido, cercano a la soberbia, tolerante, poca estructura propia, poco trabajo mediático, poco trabajo en redes sociales, ausencia de responsables, equipo de comunicación. Todavía no sabemos quién es. Es ficticio, pero no sabemos quién es. ¿Amenazas? Amenaza, un diputado de otro partido, temas sensibles en la Cámara, desavanzado, de otro político, falta de un propio, anterior militancia en otro partido, actividad empresarial privada pública. Ficticio, pero no sabemos quién es. Bueno, también como está el análisis FOA, está la caja de mensajes, que son estas preguntas a las que hay que responder. ¿Qué diremos nosotros
¿Qué dirán ellos? ¿Qué diremos de ellos? ¿Y qué dirán ellos de nosotros? Eso tenemos que tener bien claro también. Y este ya es un ejemplo también. El mensaje tiene que ser identificable con el candidato, claro y suscitar contraste. La primera que yo leí no entendí. Pero con el ejemplo se va a entender bien. Tiene que ser sí o sí el mensaje identificable con el candidato bien claro y tiene que suscitar contraste. ¿Qué quiere decir eso? Este fue en la campaña de Ronald Reagan en 1984. Las cosas están mejor ahora que hace 4 años, gracias al liderazgo de Ronald Reagan. Sus políticas han mejorado la economía, reducido la inflación, rebajado los impuestos, frenado el crecimiento del gobierno y reforzado la defensa militar del país. No volvamos atrás a la época de Carter. Este fue para su candidatura a reelección. Como sabrán, Estados Unidos sí permite la reelección, son periodos de 4 años con la posibilidad de una reelección, ¿verdad? Directa. Después pueden hacer más adelante por ahí intermitente, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué él dice? ¿Estamos mejor que hace 4 años? Eso quiere decir que mis 4 años fue fructífero para el país. Se mejoró todo, bien claro que Ronald Reagan hizo eso. Y al final tira, no volvamos atrás. Como su adversario, que era Carter cuando eso. Y otro ejemplo de este es, Bill Clinton traerá el cambio. Este era cuando Bush quería su reelección, pero se candidata en contra Bill Clinton para primera vez. Bill Clinton traerá el cambio y una mejor economía. Él entiende a la gente normal y corriente y su necesidad de una nueva esperanza. Bush no. Por eso, él trabajará por una reducción de los impuestos de la clase media, un aumento de las oportunidades para los desfavorecidos, mujeres trabajadoras, afroamericanos, gays y pobres, y un sistema sanitario accesible para todos. Estos son discursos reales de la época. Entonces, ¿él qué habla? Lo primero que cañea, que él el cambio. Quiere decir que Bush es el statu quo. Él es mejor porque dice que va a mejorar la economía. Ya dice que Bush no mejoró la economía. Él entiende a la gente, quiere decir que Bush no entiende a la gente. Y por supuesto que él ganó por esto, porque él agarró esos sectores. Pero se entiende, ese es suscitar contraste. Mostrar lo mío, pero también ahí está. Mensaje a responder, ¿por qué queremos el cargo y qué haremos con él? Esto el candidato tiene que tener en la punta de la lengua, porque es lo primero que la prensa siempre le va a preguntar. Y también, ¿por qué es mejor nuestro candidato que el contrincante? ¿Y qué propuestas de políticas públicas justifican que nuestro candidato sea el elegido? Tiene que ser claro, conciso, preciso y tener siempre en la punta de la lengua. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces quedamos mañana de 9 a 10. Vamos a hablar un poco de todo. No tengo uno de democracia, pero el examen no se preocupe, va a ser muy sencillo. Bueno, voy a pasar en el WhatsApp. ¿En el WhatsApp?